Bendito es el Señor. Buen día a todos, amados hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos da la bendición de poder estar en su presencia. Y ahora tenemos nosotros este deleite de poder meditar en su palabra gloriosa y seguir conociendo a nuestro Señor y Salvador, dado que Él se ha revelado a nosotros pues a través de las Escrituras, y vemos nosotros la manera en que pues Él ha obrado en hombres ordinarios como nosotros y que hicieron cosas extraordinarias, no porque hubiese en ellos algún poder o alguna capacidad, sino es la obra de Dios en hombres sencillos y ordinarios, y vemos cómo la fe en Cristo Jesús nos lleva a contemplar la gloria de Dios y a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pues vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a leer la Escritura. Así como están de pie, vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la epístola a los Hebreos. En su capítulo 11 vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Ya todos tienen su consejero? Si a alguno le falta consejero, allá atrás está nuestro hermano Roberto, puede facilitarle un consejero. Y así todos estemos ya dispuestos para estudiar la palabra bendita de nuestro Señor. Vamos a leer la Escritura, amados hermanos, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 38, que es la parte que nos ocupa en esta escuela dominical, en esta hora. Leemos la palabra del Señor y dice la Escritura de la siguiente manera: de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oramos. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor, nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, porque nos das el deleite, la dicha y la bendición de poder estar en tu casa, de poder adorarte, de poder, Señor, presentar ante ti cada una de las peticiones, los necesitados, los enfermos. Señor amado, ya han sido presentadas las peticiones, Señor, delante de ti. Te seguimos rogando por cada una de ellas para que tengas a bien, de acuerdo a tu perfecta voluntad, obrar misericordia, Señor, en los necesitados. Toma la vida del hijo de tu sierva, nuestra hermana Hulda, Señor, visítalo por tu grande misericordia, así como a cada uno de los necesitados, Señor. Tú sigas obrando, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad y a tus propósitos, Señor amado. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros y extender tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo ello. Pero ahora tenemos también este deleite, Señor, de poder meditar en tu palabra, que es agua viva, que es el pan de vida, Señor. Que te pido, Señor amado, que seas tú en nosotros, que tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones, que seamos saciados con tu palabra gloriosa, que seamos bendecidos, Señor, con tu palabra bendita, Señor amado. Muchas gracias. Y así, Señor amado, tú sigas obrando por el poder de tu palabra en el corazón de cada creyente y de especial manera en los que no creen, Señor, para que puedan creer, Señor amado, a tu palabra que es viva y eficaz. Sabiendo que haces más, abandono mi vida en tus manos, porque yo dependo de ti. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador, te doy gracias. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Vamos a continuar con la ayuda del Señor, con nuestro expositor doctrinal,
Pentecostés, y ya nosotros teniendo nuestro tema general, que lo decimos unidos, como dice, la doctrina de los apóstoles. Una vez más, como dice, la doctrina de los apóstoles. Y tenemos el tema del mes que estamos nosotros viendo, y dice de la siguiente manera, unidos lo decimos, dice: la fe en Dios sostiene a los creyentes. Así. Y ya nosotros sabemos que la gente puede tener su fe en muchas cosas. Puede tener fe en el dinero, puede tener fe en su trabajo, puede tener fe en su familia, puede tener fe en tantas cosas, pero todo eso se derrumba. Por eso nuestra fe debe estar en Dios, así, y es lo que nosotros estamos considerando, y es la razón por la cual cuando vemos a estos hombres de Dios de fe, cómo se sostuvieron por la fe en Dios, y el Señor los preservó. Por eso hablamos de esto, la fe en Dios sostiene a los creyentes. Y lo primero que vimos, amados hermanos, es que lo sostiene en triunfo, así, en el triunfo. Y ese triunfo pues es el Señor el que lo da. Por eso es que nosotros veíamos ahí cuando dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. Y vemos nosotros a todos esos hombres cómo el Señor los llevó a la victoria, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, pero esa fe en Dios fue que los llevó adelante. Así. Y cómo la fe también fue madurando. También vimos cómo la fe va madurando, cómo el Señor, por medio de las aflicciones, hace que nuestra fe cada día vaya creciendo y podamos nosotros tener una visión más madura de lo que Dios quiere de nosotros. Vimos también que la fe en Dios sostiene a los creyentes en el sufrimiento. Así, lo sostiene en el sufrimiento. Y ya vimos nosotros ahí, ¿por qué? Porque muchos de esos hombres experimentaron vituperios, experimentaron azotes, y a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, a más de ello aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Así, pero siempre su fe en Dios. Su fe en Dios. Salieron adelante. Y muchos de ellos murieron, pero confiando en ¿quién? Confiando en Dios. Así. Es entonces que nosotros llegamos a la lección del día de hoy. La fe en Dios sostiene a los creyentes, y el título dice: en el desprecio del mundo. Así, en el desprecio del mundo. Hay una incongruencia en nuestra sociedad cristiana de hoy, porque la Biblia, nosotros aquí nos habla: en el mundo tendréis aflicción. Y también el Señor decía: si fueseis del mundo, el mundo os amaría. Y hay pero como no sois del mundo, ¿el mundo qué hace? Los aborrece, los rechaza. Y hay una incongruencia muy marcada, porque pareciera que el cristianismo se está está encontrando su compatibilidad con el mundo, y el mundo está aceptando al cristianismo, y eso es antibíblico, y eso no es así. Y entonces, amados hermanos, el mundo metido, ¿dónde? En la iglesia. Y nosotros vemos aquí hombres que se sostuvieron. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que
que mirar a Cristo en las Escrituras y la manera en que Él obra, porque Él no cambia, Él es inmutable y Él es la palabra viviente. De tal manera que nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que ver esto de acuerdo a lo que la Escritura nos está presentando. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Usted puede hacerse amigo del mundo, esa es su responsabilidad. Pero sepa usted que si usted se hace amigo del mundo, usted se constituye enemigo de Dios. Y nosotros vemos, amados hermanos, a estos hombres de fe y vemos el desprecio del mundo hacia ellos. Así, el desprecio del mundo hacia ellos. El texto áureo, vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Así. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor nos deja esta promesa tan especial, nosotros podemos ver que al confiar en la victoria de Cristo sobre el mundo, el creyente puede gozar de esa paz que solamente da Cristo. No estamos hablando de la paz que da el mundo. No estamos hablando de la paz efímera que el mundo da. Así. Por eso el Señor dijo: mi paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da, no te confundas. Porque la paz que Cristo da sobrepuja todo entendimiento. Y la paz que Cristo da nos ayuda para poder, amados hermanos, para poder soportar las aflicciones. Es la razón por la cual está diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí, es nuestra confianza en Cristo el Señor. Es nuestra confianza en el Señor. Para que en mí tengáis paz. En el mundo, está hablando de un lugar. Puede ser tu casa, tu familia, la escuela, tu trabajo, con tus vecinos. Está hablando de un lugar. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Así, confiad. Yo he vencido al mundo. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos gozar de esa paz que es superior a las aflicciones. Y es lo que estamos viendo aquí con estos hombres de fe, cómo fueron preservados por Dios y cómo se sostuvieron por la fe en Cristo el Señor. Leemos nosotros la verdad práctica. Y la verdad práctica nos dice: como cristianos, sabemos que mientras estemos en el mundo padeceremos desprecios por causa del Señor. Sin embargo, esto es participar de lo mismo que padeció ¿quién? Así que esto no debe de preocuparle, porque esto ya lo sabe cada creyente. Ya lo sabe. ¿Se acuerdan el día que, unos desprecios chiquitos así, que vino el hermano Marín a predicar y decía que a una hermana le habían dejado ahí en el púlpito un comentario despectivo, así como que no servía para nada? Así muy, que fue a preguntar con la hermana, creo, Febita o Rebequita, no me acuerdo. Y dijo: ay, hija, pues te dijeron la verdad.
porque siervos inútiles somos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nos sentimos nosotros demasiado dolidos por el desprecio que otros hacen de nuestra persona por la obra de Cristo. No se me olvida cuando el hermano Moisés nos comenta, nuestro pastor, cuando lo llamaron a él para dar clases en el instituto y que le dijeron, ya sé lo que usted va a dar. Dice, ¿ya sabe qué materia voy a dar? Ya sé lo que usted va a dar. ¿Qué voy a dar? Va a dar lástima. Hermano, no nos debe de asombrar. No debe ser algo extraño. El que toca. Y estoy hablando de cosas muy pequeñitas, o sea, el desprecio muchas veces nada más entre quién, entre nosotros mismos. El desprecio por lo que usted hace al servir al Señor. Que no le asombre y que no lo tome mal parado. Oiga, si eso enfrentamos dentro de la sociedad cristiana misma, ¿qué se espera de los que no lo son? Por eso es que está aquí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No se altere, no se mueva. Toda la vida vamos a ser criticados. Toda la vida. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y por esa victoria de Cristo y nuestra confianza en Él, nosotros podemos gozar de esa paz. Por eso es que leemos, como cristianos sabemos que mientras estemos en el mundo, así, como cristianos sabemos, pero pareciera que a veces se nos olvida. No, es que yo no sé, no entiendo por qué. Porque estamos en el mundo. Estamos aquí todavía. Todavía no hemos sido glorificados, no estamos en el cielo. Mientras estemos en el mundo, padeceremos desprecios por causa del Señor. Y puntualizo esto, por causa del Señor. No por nuestra negligencia, no por nuestros pecados o por nuestras malas decisiones, no, sino que sea por la causa del Señor. Así, por la causa del Señor. Sin embargo, esto es participar de lo mismo que padeció nuestro Salvador. Así. Y ya nos presenta, ya hace un resumen de todos esos hombres de fe y que está diciendo la epístola de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y pues ya en la siguiente lección veremos todos estos aprobados por testimonio de la fe. Nuestro comentario dice, el Señor Jesucristo dijo que no somos del mundo y le pidió al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Así, no ruego que los quites del mundo. Y ya está diciendo otra vez, en el mundo tendréis ¿qué? Tendréis aflicción. Ahora, fíjese,
Vamos aquí viendo esto porque a veces nosotros en nuestras peticiones, en nuestras oraciones le decimos, pues, oren a Dios para que no me pase nada. No, si no pide uno para que no te pase nada, sino para que Dios te sostenga. Es para que Dios te sostenga, porque esa aflicción, esa adversidad tiene un propósito que cumplir en la vida de ese creyente. Y a veces nosotros quisiéramos que evadir, pero el Señor Jesús mismo nos está diciendo así muy puntualmente, en el mundo tendréis que, vas a pasar por el trago amargo de la aflicción, vas a pasar así, por los desprecios, por el dolor, por la traición, por el vituperio. Y es verdad, amados hermanos, que duele, pero tenemos que recordar que la paz de Cristo es mayor. Es mayor. Y uno tiene que confiar en el Señor. Ahora, ese mal está en el mundo. El cristiano verdadero es despreciado por el mundo. Sin embargo, al tener nuestra fe puesta en Dios, Él se encarga de sostenernos y un día dejaremos este mundo para ir con nuestro Salvador. Así. Ya eso nos lo presentó la epístola, que es el Señor el que nos preserva, porque tenemos un sumo pontífice que está intercediendo por nosotros eternamente. Y esa es nuestra confianza. Y no quiere decir que no vamos a enfrentar la aflicción, el dolor, y que Dios en su soberanía a veces permite que no nos toque el mal. O sea, no me pasó nada. Dios así lo permitió. Y a veces Dios permite que sí nos pase. Y está operando la misma fe. Porque alguno dirá, y ya lo vimos en todo Hebreos 11, unos evitaron, así lo permitió el Señor, evitaron filo de cuchillo, como el apóstol Pedro, que iba a morir al siguiente día. Ya habían matado a Jacobo y le había tocado muerte. Pero a Pedro, ¿qué? No le tocó nada por el momento. Y entonces, ¿qué dice uno? Pedro tenía más fe que Jacobo. No es así. No es así. La misma fe que libra a uno del peligro o de la aflicción es la misma fe que ayuda a otros a enfrentarla. Fíjate, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque la fe que ayuda a aquel a morir, a enfrentar la muerte, es la misma fe que ayuda a otro a evadir la muerte. Y uno dice, hermano, dice, ¿qué fe? ¿Y el que murió? ¿Que el que murió no tenía fe? No, sí tenía fe. Y enfrentó la muerte ¿cómo? Con fe, con valor. Con valor. Y eso es lo que nosotros, por eso voy a eso, amados hermanos. Es importante que nosotros entendamos, Señor, si en tu soberana voluntad está que yo evada, que la aflicción no me toque, bendito sea tu nombre. Pero si la aflicción viene a mi vida, que es lo más probable, ayúdame a enfrentarla con fe.
con fe en ti. Así, amados hermanos, a enfrentarlo con esa fe en el Señor. Ahora, tenemos a todos estos personajes y entonces tenemos aquí, en el desprecio del mundo, la fe en Dios sostiene a los creyentes en el desprecio del mundo y ya nos dice, no es digno de tener personas de fe. ¿Quién? Pues el mundo. Ahora, aquí vemos cómo el Señor da un lugar muy especial a cada creyente, a esos hombres de fe, dice, de los cuales el mundo no era dignos. Mire, lejos de ser indignos de vivir en el mundo, como sugiere su destierro al desierto y lo que estamos viendo nosotros aquí cuando dice, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Esto indica que para el mundo ellos no eran ¿qué? Dignos. Pero Dios dice que lo contrario. No, ustedes son los que no son dignos ¿de quién? De estos hombres de fe. ¿Se da cuenta? Se da cuenta cómo el mundo y sus estándares no son compatibles con lo que Dios nos revela en su palabra. Dice, no, ustedes no son dignos. Dios dice, no, los que no son dignos son ustedes. La lógica del mundo no es compatible con la verdad de Dios. No es compatible. Por eso es que ya nosotros vemos de los cuales el mundo no era digno. Ser digno, dice nuestro comentario, es ser merecedor de algo. En otras palabras, el mundo no se merece a hombres de esta calidad tan especial, hombres llenos de fe, que llevan a Dios en su corazón, en su estilo de vida fueron diferentes a todos los demás, sencillamente fueron hombres que amaban a Dios, sin importar las circunstancias tan dolorosas por las que tenían que atravesar. Por eso un día Dios se los llevó de esa tierra, porque el mundo no era digno de ellos. Y estamos hablando, amados hermanos, bueno, de hecho aquí nos menciona algunos ejemplos, pero han habido miles y miles y miles de hombres de fe, de los cuales el mundo no era digno. Así. Y ya nos muestra el Señor como nosotros estamos viendo, el mundo no era digno de ellos, de aquí que de repente desapareció Enoc porque se lo llevó Dios. Eso lo vemos en Génesis 5:24. También envió un carruaje especial de carros de fuego y vino por el profeta Elías. Lo vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11. Por eso un día enviará a Jesucristo para venir por su iglesia, para llevarla al cielo. Los enemigos de Dios no pueden compararse con los siervos de Dios. Estos siervos tienen un gran honor y estatura moral y espiritual. El rey Acab no podía compararse con Elías, ni era el rey Herodes un digno rival para San Juan el Bautista. Así. Y no hablamos, amados hermanos, solamente de los siervos de Dios, de los profetas, sino de todos aquellos que pusieron su fe en el Señor, que confiaron en Dios, que miraron a Dios
Y entonces dice, por su fe los creyentes descollan en el mundo incrédulo, es decir, sobresalen, en el cual Dios los ha colocado para beneficio del hombre. Mira, hermano, el mundo al excluir al creyente no sabe de las bendiciones que se pierden. Cada creyente, cada hijo de Dios es una bendición grandísima. Y a veces nosotros decimos, porque nos sentimos así como que, ay Señor, sí, cada creyente, cada uno que ha creído en Cristo, que Cristo vive en él, donde quiera que se pare, es una bendición. Es una bendición, amados hermanos. Entonces, al mundo excluir a los creyentes, al excluirlos, el mundo excluía de sí mismo una fuente de bendición grandísima. Así. Y en la Biblia tenemos nosotros, pues, muchos ejemplos. Hablamos de la vida de, por ejemplo, de José. Y cómo Dios lo bendecía, y donde él llegaba, y cuando Potifar lo manda a la cárcel, bueno, él mismo se estaba, ¿qué? Limitando a todas las bendiciones que Dios derramaba sobre José. Se estaba excluyendo. Hombres como Daniel, cuánta bendición, y cada uno de ellos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, nosotros sabemos que cada creyente es una bendición para este mundo perdido. Así. Entonces, el creyente muchas veces se siente solitario. Recuerden que estamos hablando de los cristianos hebreos que estaban siendo perseguidos, que estaban desanimados, que estaban luchando. Estamos hablando de ellos y nos está mostrando la vida de ellos, y lo que hace el autor es presentar todo esto para animarlos en su fe, para que ellos siguieran adelante. Por eso es que vemos nosotros, el creyente muchas veces se siente solitario o solo, pero recordamos que no estamos solos ni un momento, pues el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y eso nosotros lo debemos de tener presente. Jesucristo es nuestro fiel compañero, como lo vemos nosotros en San Mateo 28:20. Él estaría con nosotros, ¿qué? Sí, todos los días. Todos los días. Nunca dejemos de vivir sin el Señor Jesucristo, siempre busquemos su compañía. Mire, hermano, esa debilidad hace que muchos se sientan como los primeros cristianos hebreos, es que ya no puedo. Bueno, eso lo debemos de tener claro desde el principio de nuestra vida cristiana. Nosotros sin Cristo no podemos. Nosotros sin Cristo no podemos. Es con su ayuda, con su mano bendita que nos sostiene, es que podemos. Ahora, nosotros tenemos la certeza que el Señor no nos va a dejar y estamos unidos, ligados a Él. Por eso cuando vemos, nunca dejemos de vivir sin el Señor Jesucristo, amados hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No hay poder, no hay fuerza alguna. Y no estamos hablando de nuestro amor hacia Él, sino de su amor de Él hacia ¿quién? Hacia nosotros. Nosotros somos imperfectos.
muy variables, pero Él es inmutable. Él es inmutable. Y al nosotros comprender su inmutabilidad, esto debe de llenarnos de seguridad en Él, que Él no cambia y que lo que Él prometió lo cumplirá. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos una responsabilidad de buscar su compañía, de caminar junto a Él. Cuando hablamos caminar junto a Él es vivir su palabra. Es nuestra responsabilidad cristiana. Digámosle como los discípulos de Emaús: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Siempre, amados hermanos, tenemos que pedir la ayuda del Señor, pero vemos nosotros el valor tan especial que está diciendo aquí y la manera en que los anima, de los cuales el mundo no era digno. Y la razón es que Cristo vive en nosotros. Y el mundo no era digno. Y estamos hablando de gente ¿qué? De gente pobre. Muchos de ellos eran esclavos, pero tenían un valor tan especial. Tal valor no provenía de ellos mismos, sino de lo que ellos eran en Cristo Jesús. Así. Y ahí, amados hermanos, firmes en el Señor. ¿Qué pasaron ellos? Bueno, ya todo esto nos está indicando el concepto del mundo hacia ellos. Y el concepto del mundo, vuelvo a reiterar, es que ellos no eran dignos de que estuvieran con ellos. Por eso que, anduvieron perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y vuelvo a reiterar aquí, porque alguno pudiera objetar y decir: ¿y qué pues no tenían fe para que Dios los librara de todo eso? Si estamos hablando de hombres y mujeres de fe, pero vuelvo a reiterar, la misma fe que libró a muchos de pasar por el trago amargo de la aflicción es la misma fe que ayudó a otros a enfrentarla. Porque a veces más de uno dice: bueno, es que él sí tiene fe. ¿Tú no tienes fe? Pues yo creo que no tengo, porque mire, estoy en aflicción. No, mi hermano, lea Hebreos 11. Y es glorioso ver el poder de Dios en la vida de ustedes, en la vida de cada creyente, cuando está luchando, lleva 1 año, lleva 2 años, lleva 5 años en agonía, en aflicción, y ver cómo la mano bendita de Dios lo sostiene. Y es glorioso ver a otros que también por su fe en el Señor, Dios los libra de tales y cuales problemas. Gracias a Dios. Porque Dios mismo está obrando en uno y está obrando en el otro. Dios permitió que el profeta Isaías fuera ¿qué? Aserrado con una sierra de madera y lo partieron en 2. ¿Se imaginan lo que el sufrimiento? ¿Quién lo ayudó para dar gloria a Dios en el momento de su muerte? La fe en Dios. ¿Quién ayudó a esos cristianos que los prendían en fuego así, antorchas vivas?
y que se iban cantando, y eso ponía más loco al emperador. Pero otros pudieron escapar. Como decimos nosotros, otros la libraron, pero otros anduvieron perdidos por los desiertos, que no es tan agradable. Perdidos por los desiertos, no es tan agradable. Muchos de ellos perdieron sus familias, sus hijos, nunca más los volvieron a ver. Y la fe de uno y la fe de otro firme en el Señor. Y es lo que a nosotros nos tiene que animar, amados hermanos. ¿Que el Dios de ellos era otro? ¿Que el Dios de ellos no es el Dios nuestro? Es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Por lo cual nosotros tenemos o somos sostenidos, así como habla de Moisés, se sostuvo como viendo ¿qué? Al invisible. Vamos a poner nuestras aflicciones y nuestros problemas al lado de los problemas que enfrentaron estos hombres y mujeres de fe. Y uno dice, ¿estoy qué? No, pues estoy en la gloria, yo estoy muy bien, no ando perdido en el desierto, ni ando huyendo por las cavernas. No, como dice la Escritura, ni por los montes, ni por las cuevas. Vuelvo a reiterar, sí, hermanos, algunos desprecios, es verdad. Familia, amigos, qué sé yo. No es tan grave, iglesia. ¿Cómo estos hombres soportaron? Y cómo otros evadieron. Algunos de ustedes dicen, ay, gracias a Dios, pues yo estoy bien. Y uno debe decir, gracias Señor, muchas gracias. Pero usted que está bien, no se olvide de orar por el que está ¿qué? El que está en aflicción. Hay quienes están en aflicción. Ahora, tenemos nosotros, y que nos dice, la fe en Dios sostiene a los creyentes en el desprecio del mundo. Por eso dice, perdido por los desiertos, ya que estamos viendo todo ese desprecio, como diciendo, ustedes no son dignos, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. El profeta Elías huyó al desierto de Negev, primer libro de los Reyes 19:4. Para él la tierra de Israel ya no era un lugar seguro. Las cavernas y cuevas son bastante numerosas en Israel, primer libro de Samuel 13:6. Cuando eran fugitivos, David y sus hombres no tuvieron dificultad en encontrar protección de sus perseguidores o de los elementos de la naturaleza. Primer libro de Samuel 24:1-13. Ahí nos dice que ellos sufrieron constantemente las hostilidades de Saúl y de sus soldados. Abdías, que estaba a cargo del palacio del rey Acab, había escondido a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y les daba comida y agua. Primer libro de los Reyes 18:4-13. Los apóstoles sufrieron persecución y hostigamiento por predicar al Señor Jesucristo. Hechos 4:1-3 y 21. El mundo
siempre ha perseguido a los profetas del Señor. San Mateo 23, 34 y 35. Los cristianos siempre serán perseguidos en este mundo. Nuestra persecución empezó desde que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esta persecución a veces está dentro de la misma familia, en el trabajo, en la calle, con los vecinos y más. Pero gracias a Dios que tenemos en donde refugiarnos. Así. Y entonces dice, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y tenemos una torre fuerte a donde correr y ser levantados, como lo dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y siempre en medio de la persecución, en Dios tenemos una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta es para la predicación del Evangelio. Así. ¿Se da cuenta, amados hermanos, cómo el Señor nos anima a seguir adelante? Cómo el Señor nos anima a confiar en Él. Así. Y entonces nosotros vemos, Señor, pues danos más fe. Necesitamos, Señor amado, más fe. Y ahora cada uno de nosotros, hermanos, vuelvo a reiterar, todos firmes en el Señor. Acuérdese que sus aflicciones son tan pequeñas en comparación con otros de nuestros hermanos en el mundo que están sufriendo terriblemente. Hermano, estoy afligido porque no tengo para la renta. ¿Qué les diría uno de estos hombres de aquí? Hermano, fortalézcase en el Señor. Nosotros quisiéramos tener ese problema, pero andamos por los desiertos. Usted nada más se preocupa por la renta, pero ahí en su alacena tiene frijolitos. Tiene arrocito. Usted tiene una alacena, posiblemente con poquita provisión, pero la tiene. En el desierto, no lo hay. ¿Se da cuenta por qué tenemos que estar agradecidos con Dios? Y no se entristezca cuando es criticado. Es nuestra imperfección, hermano. No debemos hacerlo. Pero ay, cómo batallamos con esta. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se entristezca, luche. Y veamos nosotros cómo estos hombres, cómo lucharon, cómo anduvieron errantes de acá para allá. Pero el Señor los sostuvo. Hermano, ¿usted cree que el Señor no lo va a sostener? Por la aflicción o la situación que sea, el Señor lo va a sostener. Y el que libra a uno para evitar una aflicción es el que capacita al otro para enfrentarla. Pero Dios se mueve en uno y se mueve en otro. Por eso tenemos que confiar en el Señor. El mundo ha sido privilegiado en tener entre ellos a estos héroes de la fe
Sin embargo, no los valoraron como tal. Por eso ya aprendimos que el mundo no era digno de ellos, pues solamente lo que hicieron fue perseguirlos. Y amados hermanos, no solamente hablamos de ellos, sino de todos los creyentes. Aquí dejó nada más, el autor deja plasmado y él mismo lo considera, por eso dice, ¿qué más diré? Porque hay que miles y miles y miles de los que han creído en el Señor, y entre eso estamos nosotros. Y es despreciado. Y uno dice, bueno, usted se lo pierde. Porque donde llega un cristiano, donde llega un creyente en el Señor, hay mucha bendición. Hay mucha bendición. Así, amados hermanos, ahora usted como cristiano dice, no persiga a los siervos de Dios, no los critique. Bueno, yo añadiría, ni a su propio hermano creyente. Porque cada creyente sirve al Señor, unos sirven de una manera, otros sirven de otra manera, otros sirven ¿qué? De otra manera. Así, dice, no los critique, no murmure de ellos, no hable mal de ellos, mejor ore por ellos. Valore usted que tiene un siervo de Dios que ora por usted, que lo instruye, lo aconseja, lo exhorta, lo corrige con la palabra de Dios, y todo esto es para el bien de usted. Pero nosotros estamos sabidos, amados hermanos, que esto es una realidad. Es una realidad. De todos modos le van a criticar. Esa es una verdad. Ahora, ¿eso me va a quitar la paz? Eso no me va a quitar la paz. Eso no me va a quitar la paz. No, es que no me va a quitar la paz. Cada uno de ustedes lo ha experimentado, lo ha probado, amados hermanos. Pero estamos unidos al Señor. Y entonces cada uno recuerde cuando uno es vituperado, afligido. Mire, su confianza en el Señor. En el Señor. No se aflija ni que le quite la paz. Así. Así. Y uno, es más, uno se debe de gozar. No se debe de gozar. Uno se puede... Mire, hermano, uno le puede decir cuántas cosas uno pasa. Y a veces dicen, ¿será que, hermano, le han vituperado? Uy, le puedo mostrar algunos mensajes. Con groserías, con insultos. ¿Y me va a quitar la paz? Yo sé en quién he creído. Así. Y de gente que muchas veces dicen, te ama, y entonces son los mismos que traicionan. ¿Y eso me va a quitar la paz? Por eso nuestra fe tiene que estar en Cristo el Señor. Se lo voy a recordar. Ay, hermano, es que no estuvo en la escuela dominical cuando vimos Hebreos 11. Deje de estar de chillón y mire a Cristo Jesús. Somos sostenidos por medio de la fe en Cristo el Señor. Entonces, amados hermanos, que nuestra fe esté siempre en Él. Póngase de pie. La fe en Dios sostiene a los creyentes, es una verdad. Aunque enfrente el desprecio del mundo, somos sostenidos por la fe. Es una verdad. Y hay desprecio.
Y uno de los que más dolía, amados hermanos, era de los mismos hermanos, porque el apóstol Pablo había sido despreciado de los mismos hermanos y muchos del mismo pueblo. Pero la fe, por eso él siempre nos habla acerca de ello, cómo el Señor lo libró, cómo guardó su fe intacta. Y uno, así como el apóstol Pablo, mirando al Señor siempre, firmes en el Señor. Hermano, usted está en aflicción, yo creo que ha sido consolado. Nuestras aflicciones ¿son qué? Son llevaderas, gracias al Señor, son llevaderas. Está siendo afligido, son llevaderas. Hay otros hermanos nuestros que están enfrentando aflicciones más severas, más difíciles. ¿Y Dios qué? Los sostiene. Dios los sostiene. Algunos de ellos están siendo muertos por causa del Evangelio. Y Dios los ayuda a enfrentar la muerte por medio de la fe en Cristo. Y pareciera, amados hermanos, y uno dice, ¿y qué haría yo? ¿Qué haría yo en un caso así difícil? Ni se preocupe, porque Dios lo va a ayudar. Más de uno, hermanos, ha dicho, dice, ay, yo no sé qué haría si me tocara enfrentar la muerte por causa del Evangelio. No se apure, Dios lo va a ayudar, aunque muera. Tenemos la ayuda de Dios. Hermano, esa es una seguridad. Yo no sé qué haría. Ay, si muriera mi esposo que tanto amo. Ni se preocupe, no va a pasar nada. Dios lo va a ayudar a él a enfrentar la muerte y a usted la va a ayudar a enfrentar el dolor. Es Dios. Es Dios. Porque nuestra fe está puesta en Él. Está puesta en el Señor. Oremos a Dios, amados hermanos. Padre de misericordia, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, nos acercamos a ti. Te damos gracias. Porque nosotros, Señor amado, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tu Hijo muy amado. Hoy tenemos paz. Te damos gracias por tu palabra, porque nos animan a seguir adelante. No somos los únicos que estamos sufriendo. No somos los únicos que estamos batallando. Hay más hermanos nuestros en el mundo que están enfrentando persecución por causa del Evangelio, por ser cristianos. Otros están siendo muertos. Otros han perdido todos sus bienes porque este hecho sigue ocurriendo. La razón es el Evangelio. Son despreciados. Sin embargo, Señor amado, nosotros vemos tu obra en la vida de cada uno de ellos, cómo los sostienes y cómo los preservas. Pero también vemos tu obra en nosotros, que somos afligidos, Señor, quizá podemos decir en un grado menor, pero tu poder, tu misericordia sostiene nuestra vida. Aquí estamos. No nos has dejado, Señor. No nos has dejado. Muchas gracias. Permite, Señor amado, que podamos mirarte a ti. Que nuestra mirada esté en Cristo solamente. Y que en medio de las aflicciones que enfrentamos, Señor, podamos ver la manera en que tú obras. Y que tus propósitos en nuestra vida sean cumplidos por el bien de tu obra y para nuestro bien eterno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que nos consuelas, el que nos ayuda y el que nos das la paz para poder, Señor amado, seguir adelante.
Gracias, mi Señor. Todo tu pueblo está en tus manos. Toda tu iglesia está en tus manos. Guárdanos a todos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y por darnos la dicha de poder oír, Señor amado, tu voz. Muchas gracias, Señor. Ahora te ruego bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre y permite que con gozo y alegría podamos, Señor amado, ofrendar para tu obra. Sigue glorificando tu nombre en todos los afligidos, en los enfermos, Señor amado, y que cada uno su mirada la tenga en Cristo, tu Hijo muy amado, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre de misericordia. Gracias por todas tus bendiciones. Te ruego, Señor amado, que tú nos despidas también en paz con tu bendición, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Ocupe su lugar, amados hermanos, la ofrenda es depositada. Vamos a cantar un himno con la ayuda del Señor.